Iker dejó la carta sobre la mesa de la cocina, con la tinta aún fresca y el corazón en pedazos. La luz tenue del amanecer entraba por la ventana del pequeño apartamento en Hondarribia, un pueblo costero en Guipúzcoa, donde las olas del Cantábrico parecían susurrar secretos que nadie se atrevía a escuchar. La carta estaba dirigida a Clara, su mujer de 28 años, y contenía palabras que jamás habría querido escribir ni leer. Querido Iker, para cuando leas esto, ya no estaré aquí. Sé que dejarte una carta de ruptura es tremendamente dramático, incluso infantil, pero no podría hacerlo cara a cara. Sé cómo sería, preguntas que no sabría responder, lágrimas que no podría soportar, y no tengo fuerzas para ver el dolor reflejado en tu mirada. Llámame cobarde, tal vez lo merezca, pero no soportaría herirte mirándote a los ojos. La verdad es que estoy aburrida, Iker. Aburrida hasta el alma de vivir igual desde hace casi 30 años. Aburrida de saber cómo será cada día contigo, de que leas mi mente antes de que yo misma sepa lo que quiero. Antes me parecía dulce cómo terminabas mis frases, cómo rozabas mi cuello o mis piernas exactamente donde me gustaba, sin que tuviera que pedirlo. Ahora siento que ni siquiera poseo mis propios pensamientos. Me doy cuenta de que me estoy desvaneciendo, y eso me aterra, y sí, estoy cansada de nuestra vida sexual. Sé que esta frase te dolerá más que ninguna, porque fui yo quien dijo que no la mayoría de las veces, quien te hizo esperar porque necesitaba sentirme preparada, aunque eso tardara días. Pero entiéndeme, saber que me deseas era un juego para mí, una chispa que me hacía sentir viva y poderosa. Sin embargo, cuando llegaba el momento, todo era demasiado seguro, demasiado predecible. Quería ser más atrevido, más salvaje, pero no podía ir allí contigo. Fuiste el padre de mis hijos, Iker, se suponía que debía ser sólido, predecible, no un loco desbocado. Por eso nunca te di lo que querías en la cama, aunque tú me diste todo lo que pedí, generosidad, pasión, atención. Sí, soy una hipócrita, sé que todo esto suena egoísta, porque lo es, y por eso me voy. Necesito la persecución de nuevo, la electricidad, la novedad de unas manos desconocidas, la emoción que no se puede recrear con alguien que conoce cada suspiro, cada ritmo de mi cuerpo. Tú eras eléctrico, Iker. Te recuerdo en el escenario con Dani y los chicos, tocando la guitarra con esa melena al viento, el sudor brillando en tus brazos. Te veo montando la Ducati con esa chaqueta de cuero que parecía hecha para ti. Bailabas como nadie, en cualquier sitio, y hacías que me sintiera la única mujer del mundo. Pintabas nuestro futuro con niños, casa, vida juntos, pero nos hicimos mayores, cómodos. Los conciertos se quedaron para entrenar al equipo de fútbol de nuestro hijo, la moto se aparcó bajo una montaña de material deportivo, la chaqueta de cuero desapareció bajo la ropa de padre y apareció una furgoneta en el garaje. Tu pelo sigue siendo hermoso, no lo niego, pero ya no encajo en esta vida. Los niños crecieron, la rutina se volvió cemento, y tú pareces feliz con ese ritmo lento y doméstico. Yo, no te he sido infiel, sigues siendo el único hombre con quien he estado, pero otros hombres han llamado mi atención. No he hecho nada, aún. Y por eso me voy ahora. No podría traicionarte a tus espaldas, te amé demasiado como para mentirte. He pedido a Víctor que se encargue del divorcio, ya está en marcha. Te quedas con la casa, el coche, los muebles, todo. Solo he tomado mi ropa y mis cosas personales, lo justo para mí. Incluso te dejo la mitad de mi pensión y me hago responsable de la mitad de nuestras deudas, excepto la hipoteca, claro. Es lo justo. Por favor, si tienes que llorar, hazlo en privado. No quiero escenas en las reuniones de los niños. Si quieres responder, escríbeme una carta. Prometo leer cada palabra, con amor. Clara. Iker leyó la carta una y otra vez, descalzo en la cocina, sintiendo que el suelo se deshacía bajo sus pies. No había advertencias, ni discusiones previas, ni silencios tensos que anunciaran el final. Habían reído, se habían tocado, se habían amado, y él había intentado recuperar la chispa del pasado, comprando bombones en lugar de joyas, cediendo en la cama, sujetando su mano en cada oportunidad. Quizás eso fue su señal, pero él no quiso verla. La mañana siguiente, con resaca y frío, Iker se levantó del suelo del sótano, donde había caído tras una noche de alcohol y desconsuelo.
Recordó las palabras de su abuelo en el funeral de su abuela: tienes 3 días para llorar, Iker. 3. Después, levántate y vive. Honra a los que se fueron viviendo. Así hizo. Llamó a los hijos, guardó solo lo esencial, vendió la furgoneta y desempolvó la Ducati. Y, por primera vez en años, llamó a Dani, su amigo de la infancia, para revivir la banda que una vez fue su vida. Pronto, su casa se llenó de martillos, risas, y la llegada inesperada de mujeres, risas y música. La vida comenzaba de nuevo, pero en las sombras, Clara observaba, con un dolor que solo el amor roto conoce. Una noche, en medio de una fiesta improvisada, Iker vio a Riley, una mujer con fuego en el pelo rubio y una sonrisa que prometía tormenta. Se subió a su Ducati y se perdió en la noche. Clara la vio también, y algo dentro de ella se rompió para siempre, pero el verdadero golpe aún estaba por llegar. En un rincón oscuro, entre el humo y la música, Iker recibió una llamada que cambiaría todo de nuevo. Una llamada que prometía no solo un reencuentro inesperado, sino un misterio que pondría a prueba todo lo que creían conocer, y mientras la luna se alzaba sobre Hondarribia, un susurro se coló entre las olas: esto no ha terminado. Ni mucho menos, la historia apenas comenzaba. El sol de media tarde bañaba las estrechas calles empedradas de Hondarribia con una luz dorada que hacía brillar las fachadas de piedra y madera de las casas antiguas. Iker, aún con la camiseta arrugada y los vaqueros gastados, paseaba sin rumbo por el casco histórico, con la carta de Clara guardada en el bolsillo interior de su chaqueta de cuero. La Ducati rugía tranquila en el garaje, pero él no sentía prisa por volver a casa. En realidad, no sabía dónde quería estar. La noche anterior había sido un torbellino. Después del concierto improvisado en el bar de Dani, con la banda tocando como si el tiempo nunca hubiera pasado, y el whisky circulando entre amigos y desconocidos, Iker recibió una llamada inesperada. Era Víctor, su abogado, con noticias del divorcio. Todo estaba listo para firmar. Pero no era eso lo que lo dejó helado. Víctor le había susurrado al teléfono que Clara había dejado una nota adicional, una especie de último mensaje que solo debía abrir después de la firma. Iker no durmió pensando en esa nota. A pesar de todo, la idea de que Clara aún tuviera algo que decirle le daba un extraño consuelo. Y ahora, mientras caminaba por la plaza de Arma Plaza, pensaba en ella, en sus ojos grandes y oscuros, en la manera en que la luz se reflejaba en su piel cuando bailaban, en cómo el tiempo se había ido llevándose todo lo que habían construido. Se detuvo frente a un pequeño puesto de churros y pidió un par de ellos, aunque no tenía hambre. La mujer que atendía, una señora mayor con delantal floreado y sonrisa fácil, le lanzó un comentario que le sacó una sonrisa a Iker: anda, chaval, con esa cara parece que te han dejado plantado en la boda. ¿Quieres que te prepare un chocolate bien caliente para animarte? Iker rió por primera vez en días. Gracias, doña Carmen. Hoy toca duelo y churros, que dicen que el azúcar ayuda al corazón roto. Ella le guiñó un ojo: pues aquí tienes el remedio. Pero recuerda, lo que de verdad cura es un buen chiquito de sidra y una charla con los amigos. Con la caja de churros bajo el brazo, Iker siguió caminando. Pasó por la iglesia de Santa María, donde años atrás se había casado con Clara. Recordó la sonrisa de ella, su vestido blanco de encaje, las flores de azahar y la emoción en sus ojos. Ahora, esa imagen parecía un sueño lejano, casi irreal. Al volver a casa, encontró la nota escondida entre los papeles que Víctor le había traído esa mañana. La abrió con manos temblorosas y leyó: querido Iker, si estás leyendo esto, significa que hemos llegado al final de un capítulo, pero no al final de la historia. Hay cosas que no te conté, secretos que guardé por miedo y vergüenza. No esperaba que se supieran, pero ahora que nos estamos separando, siento que mereces la verdad. Hace meses, antes de decidir irme, conocí a alguien. No fue traición ni aventura pasajera, fue un reflejo de lo que me faltaba contigo: emoción, misterio, libertad. Pero no fue solo eso. Este hombre sabe cosas que podrían cambiarlo todo, cosas que guardan un peligro que ni siquiera yo comprendía del todo. Sé que suena a locura, pero necesito que confíes en mí, que no hagas nada precipitado. No estoy pidiendo volver, solo que estés alerta. Hay fuerzas en juego que van más allá de nosotros. Cuídate, Iker. Esto es solo el principio, Clara. Iker dejó la nota caer sobre la mesa.
Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué fuerzas? ¿Qué secretos? Y sobre todo, ¿quién era ese hombre? Esa misma tarde, Dani apareció con una sonrisa amplia y una botella de vino en la mano. Iker, vamos. Hoy no hay tiempo para dramas. Nos espera una jam session en el puerto, y te prometo que las chicas están esperando verte en acción. Iker se rió, pero algo en su interior estaba inquieto. Mientras recogía la moto, pensaba en Clara, en aquel hombre misterioso, en el vacío que había dejado. La noche prometía ser divertida, pero él sabía que no podía escapar para siempre. Cuando llegaron al puerto, la brisa marina mezclaba olores de sal y sardinas a la parrilla. La banda tocó con energía, la gente bailaba, y las risas llenaban el aire. Pero entre la multitud, Iker vio una figura familiar. Era Clara, acompañada por un hombre alto, de cabello oscuro y ojos penetrantes. Ella no le había visto aún. Iker sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La música se volvió un murmullo lejano. Se preguntó qué secretos ocultaba ese hombre y qué futuro les esperaba a todos. Mientras la noche se cerraba sobre Hondarribia, una sombra se deslizó entre las farolas, y un susurro apenas audible rompió el silencio. Esto no ha hecho más que empezar, y así, entre notas de guitarra y miradas furtivas, se tejía el misterio que pondría a prueba el corazón y la mente de Iker. Porque a veces, las rupturas no solo separan, sino que abren puertas a mundos que nunca imaginaron. Pero, ¿estaba Iker preparado para cruzarlas? El reloj marcaba la medianoche, y la historia apenas comenzaba a desplegar sus alas. La brisa fresca de la costa acariciaba el rostro de Iker mientras el sol se escondía tras las montañas que abrazaban Hondarribia. La plaza de Arma, normalmente bulliciosa a esa hora, estaba tranquila, iluminada solo por las farolas que proyectaban sombras alargadas sobre los adoquines. Iker había dejado la moto aparcada junto al puerto, pero su mente estaba lejos de la música y las risas que aún resonaban en el bar de Dani. El encuentro con Clara y ese hombre misterioso le había dejado un sabor amargo, una mezcla de rabia, nostalgia y, sobre todo, una inquietud profunda. Decidió que necesitaba respuestas. Sabía que no podía evitar el asunto, no cuando la palabra peligro había aparecido en la nota de Clara, y menos aún cuando la veía con ese hombre, como si formaran parte de un secreto que él desconocía. Al día siguiente, Iker se encontró en el pequeño despacho de Víctor, un abogado de San Sebastián con más años de experiencia que pelo en la cabeza, pero con una agudeza mental que dejaba boquiabierto a cualquiera. Víctor le había ayudado con el divorcio, pero ahora parecía ser la única persona en quien podía confiar para entender aquella nueva encrucijada. Mira, Iker, comenzó Víctor, ajustándose las gafas, sé que esto del divorcio ha sido duro, pero, ¿me has contado algo de ese hombre que mencionó Clara en su nota? Iker negó con la cabeza. No, Víctor. Solo sé que ella dijo que ese tipo sabe cosas peligrosas, que hay fuerzas en juego. No sé si son tonterías o algo real, pero no puedo quitarme la sensación de que esto es más grande de lo que pensamos. Víctor frunció el ceño, pensativo. Hace unos meses, un cliente me habló de unos problemas relacionados con una empresa en la que Clara trabajaba. Me parece que la mujer estaba involucrada en algo más complicado de lo que aparentaba. Pero no quiero darte falsas esperanzas ni alarmarte sin pruebas. Iker apretó los puños. ¿Crees que Clara podría estar en peligro? Víctor suspiró. No lo sé. Pero si hay algo que te pueda ayudar, deberíamos empezar por hablar con ella. De frente, eso es justo lo que no quiero hacer, respondió Iker, con un dejo de tristeza. No quiero que esto se convierta en una pelea, ni en un drama mayor. Solo quiero entender. Víctor asintió con una sonrisa comprensiva. Entonces, tendrás que hacer lo que mejor sabes, tocar. La música siempre ha sido tu lenguaje, y quizás sea la mejor manera de acercarte a ella. Iker salió del despacho con la cabeza llena de preguntas y el corazón pesado. Decidió que esa misma noche iría al bar donde Clara y ese hombre habían estado la noche anterior. La música sería su puente, su forma de hablar sin palabras. Al caer la noche, el bar El Choco del Mar estaba lleno. Las luces bajas daban un aire íntimo, y la gente charlaba animadamente mientras la banda de Dani preparaba el escenario. Iker se sentó en la barra, ordenó un pincho de queso con jamón ibérico y un vaso de sidra, tratando de calmar los nervios. Entonces, la puerta se abrió y entró Clara, acompañada del hombre de ojos oscuros, que esta vez la miraba con una mezcla de admiración y preocupación.
Iker sintió como un nudo se hacía en su garganta. Cuando Clara lo vio, sus ojos se encontraron por un instante que pareció eterno. Sin mediar palabra, ella se acercó. Iker, dijo con una voz suave, pero firme, hay cosas que tienes que saber. No solo por nosotros, sino por lo que está en juego. Iker la miró, esperando que sus palabras fueran la luz en aquella oscuridad que los envolvía. Ese hombre se llama Mateo, continuó Clara. Trabaja en una organización que investiga corrupción y tráfico de información. Descubrió algo en mi empresa que nos pone en peligro a todos. Yo quería contártelo antes, pero no supe cómo. Iker sintió que todo encajaba y se desmoronaba a la vez. ¿Y qué quieres que haga? Clara lo miró intensamente. Confía en mí, Iker. Pero también prepárate. No todos los enemigos se ven, y a veces el peligro está más cerca de lo que creemos. En ese momento, Dani comenzó a tocar una canción lenta y melancólica, y la mirada de Iker se posó en Clara, en Mateo, y en la multitud que llenaba el bar. La música llenó el aire, mezclándose con la tensión y la esperanza. Fuera, la noche parecía más oscura, y las sombras más largas, porque, a veces, el amor y el peligro caminan de la mano, y solo los valientes se atreven a seguir el ritmo. Pero, ¿sería Iker uno de ellos? Mientras la última nota se apagaba, un mensaje anónimo apareció en el teléfono de Iker: no confíes en nadie. Ni siquiera en ella. El juego acababa de empezar. El crepúsculo había pintado de tonos anaranjados y violetas el cielo sobre Hondarribia cuando Iker decidió que era hora de tomar las riendas de aquel torbellino que se había convertido en su vida. La carta de Clara, la aparición de Mateo, el misterio que se cernía sobre la antigua empresa donde ella trabajaba. Todo se mezclaba en su mente como un rompecabezas imposible, pero una pieza estaba clara: debía proteger a su familia, a quienes aún quedaban cerca, y a sí mismo. Con la chaqueta de cuero ajustada sobre los hombros y las botas bien atadas, se subió a la Ducati y arrancó el motor. El rugido potente de la moto rompió el silencio del pueblo, y mientras recorría las calles que tantas veces había transitado con Clara, sintió que volvía a encenderse una llama de vida, mezcla de adrenalina y determinación. Llegó a la vieja casa familiar, ahora reformada a su gusto tras la separación, donde los recuerdos se entrelazaban con los nuevos planes. El salón, con las paredes recién pintadas en tonos grises y blancos, acogía cuadros con paisajes marinos y fotografías de sus hijos, que ya vivían sus propias vidas lejos de allí. En la mesa central, su móvil vibró con un mensaje inesperado: nos vemos en el puerto. Solo tú puedes salvar esto. Iker no dudó. Sabía que ese mensaje no era casualidad. El puerto, con sus luces parpadeantes y el aroma a salitre, era el lugar donde todo había comenzado y donde, quizás, debía encontrar la respuesta. Al llegar, la brisa marina azotaba su rostro mientras buscaba entre las sombras una figura conocida. Allí estaba Mateo, apoyado en una barandilla, con una expresión seria y un abrigo oscuro que lo hacía parecer un personaje salido de una película de espías. Iker saludó con voz grave. Gracias por venir. No hay de qué, respondió él, intentando mantener la calma. Pero, ¿qué es esto que está pasando? Clara dijo que hay peligro, pero no me ha contado todo. Mateo suspiró y miró hacia el horizonte, donde las luces de las embarcaciones danzaban en el agua. La empresa para la que trabajaba Clara estaba involucrada en asuntos turbios. Corrupción, secretos que no debían salir a la luz, y personas poderosas dispuestas a todo para proteger sus intereses. Tenemos pruebas, documentos que podrían derribar a más de uno, pero también enemigos que no dudarán en usarnos para silenciarnos. Iker sintió que un escalofrío le recorría la espalda. No era solo una ruptura de pareja, ni un simple drama familiar, era un juego mucho más grande y peligroso. ¿Y qué puedo hacer yo? Proteger a Clara, a ti mismo y a tu familia. Y confiar en nosotros. Sé que es mucho pedir, pero no estás solo en esto. Mientras hablaban, una sombra se deslizó entre las cajas apiladas del muelle. Nadie más lo notó, pero Iker sintió una presencia. Instintivamente, se giró justo a tiempo para ver una silueta desaparecer en la oscuridad. Tenemos visitas, susurró, con la voz tensa. Mateo asintió y sacó un pequeño dispositivo del bolsillo, activándolo para llamar refuerzos. Iker agarró firme el manillar de la moto, preparado para lo que viniera. En ese momento, la tensión alcanzó su punto álgido. Porque aquella noche, en Hondarribia,
No solo se jugaba un divorcio ni un reencuentro, sino una batalla que podría cambiarlo todo, y mientras las primeras luces de la policía aparecían en la distancia, Iker supo que su vida jamás volvería a ser la misma, pero la pregunta seguía flotando en el aire: ¿quién era el verdadero enemigo? ¿Mateo? ¿Clara? ¿O alguien mucho más cercano? La respuesta estaba oculta, y solo el tiempo la revelaría. La historia continuaba, y esta vez, el precio sería más alto que nunca. La madrugada envolvía Hondarribia con su manto oscuro y silencioso, pero en el muelle la tensión era palpable, como un hilo de electricidad que recorría cada poro de la piel de Iker. La sirena distante de una patrulla policial rompió la quietud, mientras las sombras se alargaban y se mezclaban con la bruma marina que se colaba entre los barcos amarrados. Iker apretó el volante de la Ducati con fuerza, los nudillos blancos contrastando con el cuero gastado de sus guantes. A su lado, Mateo revisaba nerviosamente un pequeño maletín metálico, el contenido del cual parecía ser la llave de aquel enigma que los amenazaba a todos. «Tenemos que salir de aquí», susurró Mateo. «No saben quiénes somos ni qué llevamos, pero si quieren acabar con nosotros, lo harán sin dudar». Iker asintió, lanzando una mirada rápida hacia la oscuridad. Sabía que no era solo paranoia, alguien les había estado siguiendo desde hacía semanas, y ahora la amenaza era más real que nunca. Arrancaron la moto y se perdieron entre las calles estrechas y serpenteantes del pueblo. Las luces de la ciudad pasaban rápidas, mezclándose con la adrenalina que bombeaba en sus venas. Iker sentía el viento golpeándole el rostro, pero en su mente solo había un pensamiento: proteger a Clara y a sus hijos. No permitiría que la sombra de la traición y el peligro destruyera lo que quedaba de su familia. Al llegar a su casa, encontró a Dani esperándolo, con una botella de vino y una sonrisa forzada. «Pensé que te habías escondido en el bar para siempre», bromeó. «Pero parece que tienes problemas más serios que una resaca». Iker se echó a reír, aunque el peso en su pecho no le permitía olvidar la gravedad de la situación. «Esto es más grande de lo que pensaba, Dani. Clara, Mateo, la empresa, todo está conectado. Y alguien nos está cazando». Dani frunció el ceño. «¿Quieres que te ayude?» «Sabes que puedes contar conmigo». Esa noche, mientras la casa se llenaba de los acordes de la guitarra y las risas forzadas, Iker no pudo evitar pensar en Clara. En sus ojos oscuros, en la mezcla de miedo y esperanza que había visto en ellos. Se preguntó si alguna vez podrían recuperar lo que habían perdido, o si aquella tormenta los arrastraría para siempre. Las horas pasaron y, cuando finalmente se retiró a su habitación, encontró un mensaje nuevo en su móvil. Era un video, una sombra oscura, una voz distorsionada, y un mensaje claro y amenazante: «Deja de buscar, Iker. O lo lamentarás». El corazón de Iker latió con fuerza, pero en su mirada brilló también una chispa indomable. Sabía que la batalla apenas comenzaba, y que para ganar tendría que enfrentarse no solo a enemigos externos, sino a los fantasmas de su propio pasado, porque en Hondarribia, bajo la calma aparente, se cocinaba una tormenta que ningún hombre podría ignorar, y mientras la luna se reflejaba en las aguas del Cantábrico, Iker tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. La historia seguía, y esta vez, el precio de la verdad sería más alto que nunca.